vamos a explicar lo que es rodadura y una situación de movimiento de rodadura. Esta es una simulación pues, hecha en GeoGebra con el fin de explicar el concepto de lo que es rodadura. Entonces estudiaremos su concepto y daremos una situación para entender mejor el concepto de lo que es rodadura. Primero pues debemos saber que la rodadura es la unión de dos movimientos, el movimiento circular, el movimiento rectilíneo y pues el movimiento rectilíneo, esos dos movimientos. Pues como podemos ver en esta simulación de GeoGebra tenemos dos circunferencias. La que está arriba es el movimiento circular, la que está abajo es pues, el significado de rodadura. Y este punto nos va a explicar lo que es un movimiento rectilíneo, que pues es otro de los movimientos que conforma el concepto de rodadura. Bueno, como dije antes, la rodadura es la unión de dos movimientos, el circular y el movimiento rectilíneo, por lo que veremos primero estos dos movimientos para que se entienda pues mejor el concepto de rodadura. Tenemos una circunferencia a la de arriba, nos fijaremos solo en esta circunferencia. Y tenemos que esa circunferencia con una aceleración 0 y una velocidad angular menos 2. Si nos damos, pues, como les dije, nos vamos a dar cuenta solamente en la circunferencia de arriba. Ahora, si le ponemos animación, vemos que el punto L va a girar a una velocidad constante, tendrá una velocidad constante. Siempre girará a esa misma velocidad. Ese es el movimiento circular uniforme. Pero si cambiamos esta aceleración angular de 0, la aceleración digamos de 0 a menos 3, ya podemos ver que no será un movimiento uniforme, sino un movimiento circular uniformemente variado. Y vamos a observar al momento de la animación que pues el punto L va a acelerar cada vez más, por lo que ya no será un movimiento circular uniforme, sino un movimiento circular uniformemente variado. Pues como pueden ver, el punto L va aumentando cada vez más. Va aumentando cada vez más. Entonces pues en resumen, podríamos decir que en un movimiento circular uniforme ocurre cuando la aceleración angular es 0 y pues su velocidad angular va a ser constante, siempre girará a una velocidad angular constante, mientras que pues en un movimiento circular uniformemente variado aumentará su velocidad angular y su aceleración angular ya no será 0, sino será un valor constante, porque pues no será constante, sino irá aumentando, su aceleración angular será constante, pero su velocidad irá aumentando, por lo que cada vez su velocidad aumentará. Ya viendo el movimiento circular, vamos a proceder viendo el siguiente movimiento, que es el movimiento rectilíneo. Ahora nos fijaremos simplemente en el punto, en la animación del punto. Y ahí vemos que al momento de darle pues a la animación, vemos que no hay ninguna aceleración y su velocidad pues no aumenta ni baja, pues va a ser constante. Es constante su aceleración. Y si cambiamos su aceleración a 5 metros cada segundo, veremos que va a acelerar o va a aumentar su velocidad cada vez más. Entonces si nos fijamos, va a aumentar su velocidad cada vez más. Ahora, ya sabiendo estos dos movimientos, el movimiento circular rectilíneo y el movimiento circular y el movimiento rectilíneo, vamos a ver el concepto de lo que es rodadura
ahora sí, ya que entendimos esos dos movimientos y sabemos que la rodadura es la unión de estos dos movimientos, ahora solo nos vamos a fijar en la última circunferencia, que esa es la explicación o concepto de rodadura, y nos vamos a dar cuenta que tenemos tres vectores. El vector v, que es el vector el vector v, que es el vector que demuestra la velocidad de traslación, el vector i, que es la velocidad de rotación, y el vector k, que es la resultante entre esos dos vectores. Y pues cómo se obtiene un vector resultante, obteniendo una suma de vectores entre el vector v y el vector v, obtenemos un vector resultante que es el vector k, que es el vector k. Ahora, si nos fijamos, tenemos este punto, que ese punto que está ubicado en el origen, en el punto 0. Ese punto, no el origen, sino ese punto i, también se llama centro instantáneo de rotación. Y vemos que hay señalado una distancia desde este punto hasta el punto b, y esa distancia es perpendicular al vector b. Ahí es notable que hay una perpendicularidad, es decir, que el corte entre estos dos forma un ángulo de 90 grados. Al iniciar o sea, es perpendicular antes de que se inicie la animación. Antes de iniciar el movimiento, en otras palabras. Entonces, si iniciamos la simulación, pues se va a ver que ya no va a haber perpendicular entre estos, entre la distancia y el vector k. Y ahora ya sabemos el concepto de rodadura, y no olvidemos que la rodadura solo aplica o siempre va a ser para un cuerpo que tenga una forma circular o pueda rodar, ya sea una llanta o una rueda, etcétera. Y este es el concepto de rodadura. Gracias.